el tiempo. Era muy común el dicho de que estudia otra cosa y cuando tú trabajas entonces estudia lo que tú quieres. Grave error. Yo decía, pero yo no voy a perder tiempo estudiando otra cosa para después estudiar lo que realmente yo quiero. Son 4 años que voy a tirar a la basura. Los estudiantes se conocen por 2 razones. O por bueno o por malo. Pues en el caso nuestro... A mí me conocían por las 2. que fue maestra. Friné tenía un grupo de teatro donde ella hacía actividades enfocadas a esta parte. Y tenía una frase que ella decía, si Duarte viniera y a los ojos te mirara y te preguntara como, ¿qué estás haciendo? Y tú, eso te interpelaba y tú decías, wow, ¿qué yo estoy haciendo por mi patria? Yo estoy haciendo por mi país. ¿De verdad de eso? 1, 2, 3, 4. Bienvenidos a otro capítulo de Personas por Ideas. En este capítulo tengo a una persona que para mí, más que un bro, es un hermano. Demasiadas cosas que decir de este individuo. Ya ustedes lo vieron, a Melvin Vargas. Mucho respeto y admiración, ya lo dije. Es arquitecto, tiene una maestría. Tiene todos los cursos que usted se haya imaginado, que usted haya pensado, él lo tiene. Tiene más de 20 años haciendo cursos que van y vienen. Se ha estudiado. Se ha estudiado mucho. Muchos lo conocerán porque es un miembro activo de la iglesia, es católico, cristiano católico, así lo podemos decir así. Cristiano católico practicante. No lo mismo decir que soy cristiano católico, pero no soy practicante. O en resumen, laico practicante. Bueno, pues laico practicante. Otros lo conocerán porque fue uno de los ganadores del Premio Nacional de la Juventud del año 2022, si mal no recuerdo. Y nada, yo creo que este podcast, primera vez que lo tengo, a pesar de que es mi hermano de hace más de 15 años, creo, ¿verdad, bro? Sí. Creo que es la primera vez que lo tengo aquí en el podcast. Creo no, es la primera vez. Esta es la segunda temporada, el 4º capítulo de la segunda temporada y es la primera vez que lo tengo, mi bro. Bienvenido al podcast. Por fin se dio. Por fin. Dice que todo tiene su tiempo. Así es. Ya lo que queda de aquí en adelante es que usted se presente formalmente, que la gente que está viendo el contenido lo conozca, pero ya de usted mismo, de su propia boca. De mi boca. Sí, como bien dices, es algo que desde que surgió la idea de los podcasts, incluso desde antes, desde las divagaciones, pues habíamos conversado de grabar. En un momento te decía, bueno, pero ¿de qué voy a hablar? ¿De qué vamos a hablar? De tantas cosas que podemos hablar, pero bueno, ya no se pudo en aquella ocasión y aquí estamos. Como mencionabas, Melvin Vargas, oriundo de la ciudad de La Romana. Nacido y criado, porque La Romana tiene una particularidad. La Romana es una ciudad de inmigrantes. Así es. O sea, que es extraño, dependiendo de la generación. Tú ves gente que son nacidos y criados de La Romana. Mayormente tú encuentras muchas personas que vienen de Higüey, del Ceibo, de Santo Domingo y de cualquier parte del país, precisamente por el auge que tuvo La Romana en los años 70, 80, que vinieron a trabajar en la zona franca, en la industria azucarera y demás. Casa de campo. Entonces venían gente de todos los lugares. Entonces, por eso decía, oriundo de aquí, en los más de 100 años que tiene la ciudad, es muy difícil encontrar personas. Así siempre son. Por ejemplo, mis padres, mi papá es de descendencia cibaeña, mi mamá de descendencia higüeyana. O sea, yo tengo una liga peligrosa. Pero muy peligrosa. Cibaeño e higüeyano. Son los dos roca izquierda. Sí, entonces por ahí vamos, pero vamos encaminados, avanzando. Y aparte de nacido y criado, orgulloso de haber nacido en La Romana. Yo no sé qué tiene La Romana,
que uno siente como ese sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia por la patria chica. Así es. La Romana, la Flor del Este, de las provincias más pequeñas del país, pero está entre las segundas y terceras ciudades que más aporta al fisco en la República Dominicana. O sea que la Romana, como dicen ahora, hay que dársela. Bro, yo quiero centrarme en esta conversación que nosotros vamos a tener, que es válido que usted me haga preguntas también, pero vamos a ver qué le surge. En su crecimiento personal y profesional, donde estudió básica, media, universidad, estudios universitarios, donde hiciste la maestría, porque como mucha gente va a asociarte con la parte del tema del Premio Nacional de la Juventud, que no fue en el renglón de superación personal, si mal no recuerdo, fue en el renglón de liderazgo religioso. Pero ganar un premio de esa categoría, obligatoriamente hay que hablar de superación personal. Así es. Y tú tienes mucho que dar en ese tema de superación personal. Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Dónde empieza o cómo empieza Melvin a perfilarse como una persona que lo que le va a dar es muy duro a los estudios? Bien, pues mis primeros pasos a los estudios fue como en esa época, era muy común las escuelitas de patio, pero mi mamá fue la forjadora de eso. O sea, cuando ya yo entré a la escuela, ya yo prácticamente sabía leer. O sea, yo estuve en Kinder, y de ahí me volaron de Kinder a primero. Y por eso, en comparación con mis compañeros, siempre yo tenía menor edad. Estaba en un curso que no debía estar por la edad. Si hubiese sido ahora, pues no me lo iban a permitir por el tema de la edad. Sabes que ahora hay unos estatutos que te dicen que dependiendo de la edad tú debes estar en X curso. Antes pues se usaba lo de volar, porque si tú manejabas todo el contenido o lo dominabas, no era necesario que estuvieras en ese curso. Entonces me inicié en el Colegio Mutualista Luz para Todos, el que está ahí enfrente del Liceo Aristide García. Ahí estuve hasta el 7º. De ahí entonces nos mudamos del centro de la ciudad a San Carlos, donde resido actualmente. Y entonces allá en un centro educativo hice 8º. Y cuando pasé a secundaria, entonces al Liceo de Reforma, o Liceo Lilian Bayona. Lilian Bayona, la casita. Exactamente. Y ahí estuve 1º y 2º en el liceo, y ya 3º y 4º en la parte del Politécnico, que es como se manejaba en aquella ocasión. Ahí, pues como tenía el enfoque de estudiar arquitectura, pues visualicé que iba a necesitar la informática como un eje transversal en todas las áreas que uno debe de manejar: informática, el inglés o el idioma o los idiomas. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar informática porque se me va a para facilitar llegar con el soporte. Exactamente, y así lo hice esos 2 años en el Politécnico, donde salimos meritorios junto a más compañeros, José Reyes, que bien lo conoces. Que son un grupito de profesionales de hoy en día que uno se siente orgulloso de compartir el tema de ser técnicos en la misma área y en el mismo Politécnico. Así es. Realmente mi grupo, la promoción del 2006, Tennessee, significa sabiduría en griego, ha sido un grupo muy, muy bueno. Mi grupo de 30 que éramos en informática, alrededor de 28 o 29 son profesionales. El que no es profesional fue porque no le interesó, pero las oportunidades estaban ahí. O sea que ha sido un grupo muy pero que quizás no bueno. Es profesional, pero le ha ido bien. Exactamente, así es. Luego entonces un proceso donde estuve participando en becas para ir a Estados Unidos, una beca que tenía el Fondo de las Naciones Unidas, con unos acuerdos con la Universidad de Georgetown, y ahí estuve involucrado en ese proceso de becas. Pasé la convocatoria y todo, pero lamentablemente
el número de becas que mandaron en esa ocasión no era suficiente para la cantidad de participantes que habían aprobado. Entonces no pude ser beneficiado con dicha beca. Empezó ahí entonces la parte laboral, el centro médico de Central Romana, y estábamos como oficinistas. Y bueno, 2 años después, gracias a una oportunidad, unos acuerdos que tenía la Universidad Central del Este con el Consejo Estatal del Azúcar, el CEA. Con el CEA, tema de políticos, fui beneficiado con una beca y ahí entonces fue que pude empezar a estudiar la carrera de arquitectura, iniciando en diciembre de 2008. O sea que tú iniciaste 2 años más tarde de 2 años más tarde de haber concluido la carrera. Pero tú tenías la convicción de, si no es arquitectura, no voy a estudiar. Efectivamente. Bárbaro. ¿Y cómo tú lidias con eso? Porque no solamente tú tomas la decisión de, si no es eso, no estudio. Es que tú tienes a tu papá, a tu mamá, a tus familiares atrás de ti diciéndote, tú tienes que estudiar lo que sea, pero tienes que estudiar porque no puedes. Muy, muy común el dicho de que estudia otra cosa y cuando tú trabajas, entonces estudia lo que tú quieres. Grave error. Yo decía, pero yo no voy a perder tiempo estudiando otras cosas para después estudiar lo que realmente yo quiero. Son 4 años que voy a tirar a la basura. Si bien podía estudiar informática, porque siempre me he desempeñado en la informática, nunca la he dejado de lado, todavía me desenvuelvo en la informática, en la parte de soporte técnico y multimedia, pero ese no era lo que yo quería hacer, no era lo que yo había visualizado. Entonces, mi enfoque estaba en la arquitectura. Si no era arquitectura, pues no lo iba a hacer. Entonces conseguí esa oportunidad, esa beca. Gracias a Dios pude mantenerla. El estudiar con beca es un reto, y más cuando tú estudias y trabajas. Tú estabas estudiando y trabajando al mismo tiempo que tenías que mantener la beca, tenías la presión de la beca. Al final tuve que renunciar, y como decían en la empresa, me fui por la puerta ancha porque renuncié, pero solamente pude continuar trabajando por 3 cuatrimestres, o sea, 1 año más, porque el tema de la arquitectura, a diferencia de otras carreras, es muy práctica. Entonces, en el horario laboral combinas una jornada de 8 horas más la universidad. Entonces, ¿en qué horario tú vas a hacer las clases? ¿En qué horario vas a hacer las prácticas? Entonces, eso me tocaba hacerlo en el horario de las madrugadas, para poder entonces ir al otro día a trabajar y después salir corriendo a tomar un transporte para llegar a la parada para irme para la universidad. Entonces, lamentablemente es muy agotador, pero uno se organizó. En ese tiempo, en la empresa, los famosos bonos, pude ahorrar 2 bonos y eso me ayudó prácticamente hasta casi concluir la carrera, ese dinero que había ahorrado. Pero una carrera que se gasta mucho dinero, pero lo pudimos hacer. Y ya en febrero de 2013 presentamos tesis y nos graduamos. Estuvimos ahí. Y ahí, exactamente, por ahí estuvieron tú, Gilberto, sí. Compartiendo con York y con los demás muchachos que se graduaron del grupo. Y ahí fuimos investidos como arquitectos. Bueno, te decía que tú y yo compartimos mucho del perfil, porque yo estudié informática en el liceo, en la Reforma, o en el Politécnico más bien, porque yo tenía la visión de estudiar arquitectura y era la misma idea de, yo voy a utilizar la tecnología estudiando arquitectura. Lo mejor es que en el Politécnico yo haga la carrera técnica en informática y me apoyo, ya llego con una base. ¿Qué sucede? Inclusive nosotros fuimos allá a la UCE a hacer las averiguaciones, pero en el caso mío yo no pude acceder a ninguna beca, más bien por desconocimiento que por tener los méritos para accederla o acceder a la beca. Y nada, no se dio, y sí hice la carrera ya a nivel profesional de ingeniería en sistemas, pero el deseo siempre fue estudiar arquitectura. En mi caso, yo no tuve esa decisión de decir, no, yo si no es arquitectura no voy a estudiar, sino que la idea era de estudiar ingeniería en sistemas. Cuando tú llegas a profesional, que tú tengas el dinero para pagar de arquitectura, tú estudias arquitectura. Y al final, como me gustaba la tecnología, todavía me gusta la tecnología, hice la carrera.
En el 12avo, literal, yo tenía medio cuatrimestre ya, me faltaba poca cosa para terminar ya el pensum completo y luego dar monográfico. Yo dije, a mí no me gusta esto. Y dije, lo que me gusta es marketing, pero no voy a estudiar marketing aquí en la universidad porque no te dan nada relevante, te dan clases de los 80, 90. Tú quizás tuve un libro de tiempo moderno, pero ya cuando tú sales, que tú comienzas a investigar por tu propia vía. No tiene un pensum actualizado. Exactamente, no sé ahora, pero en ese momento, 2017, no tenía un pensum actualizado. Inclusive tú escuchabas a los profesores hablando y hablaban de conceptos de los 80, de los 90. Yo decía, pero es que no puede ser que en pleno siglo XXI tú me estés hablando de conceptos del siglo XX cuando muchas cosas han cambiado. Efectivamente. Precisamente por eso es que yo entiendo en parte que nosotros tenemos tanta deficiencia en el área de servicio al cliente, que va de la mano. Si tú no eres una persona consciente del impacto que tiene tu figura como servicio al cliente a nivel de marketing, la marca personal. Tú no solo marca personal, sino que tú eres la cara de la empresa. Así es. Tú te vas a comportar como te dé la voluntad y al final eso no aporta lo suficiente si tú no tienes los conceptos. Pero me hubiese gustado tener esa decisión de si no arquitectura no estudio, porque quizás no estuviéramos aquí. Sí, 100% fuéramos amigos. El más que hermano. Somos hermanos. Doblemente colegas. Claro. Y si no que yo estuviera molestándote, o sea, te hubiese molestado la carrera entera, pues ya yo tengo un amigo que es arquitecto, yo le voy a sacar provecho a eso. Exacto. Y que conoce al dedillo, a los profesores, sabe cómo son, etcétera, etcétera, y me va a guiar. Exactamente. Pero en mi caso no tuve esa decisión y realmente no sé si hace falta ese consejo de dárselo a los chicos hoy en día, de que tienen que tomar decisión sobre lo que van a estudiar y que si no pueden acceder a eso, pues que busquen la forma, porque yo creo que con todo y todo que tú empezaste 2 años después, fue buscando la forma de estudiar la carrera durante esos 2 años, ¿me equivoco? Claro, incluso en el momento que surgió esa oportunidad de esa beca, ya yo estaba en el proceso con otra oportunidad de beca a través del mismo Politécnico. Un momento que en ese momento, valga la redundancia, era la directora, la querida Colombina Santana, estaba de consultas allá y ve que siempre los estudiantes se conocen por 2 razones, o por bueno o por malo. Pues en el caso nuestro, a mí me conocían por las 2. En el caso nuestro, pues nos conocían por buen estudiante. Obviamente uno fue estudiante meritorio y excelente, excelencia del grupo de presidente del centro o del área y demás. Sí, o de la promoción. Siempre estaba involucrado en ese tipo de cosas, que no era cosas a las que uno aspiraba, pero por la misma característica, siempre postulaban a uno. Obviamente uno no estaba enfocado en ese tipo de cosas. Pero ella me decía, me preguntaba que si yo estaba estudiando, que cómo me estaba yendo. Yo le decía que no, que todavía no estaba estudiando. Y entonces me habló de una oportunidad de una beca de un estudiante de ese año, del 2008, que había rechazado la beca que le correspondía. Sabes que en esa época del Politécnico a los estudiantes meritorios les daba becas para estudiar en la UCE. Sí, parte de las razones por las que mucha gente quería estudiar en el Politécnico, en la Reforma, era precisamente por eso, para tener una mayor oportunidad, acceder a una educación superior de calidad. Exactamente. Entonces también había algunos políticos a la época que ayudaban con oportunidades de beca, como Teodoro Lucino Reyes, Fran Martínez. Y entonces, bueno, surgió esa oportunidad, empezamos el proceso de conseguir los documentos y demás. Surgió esta otra oportunidad porque la idea era de iniciar en ese cuatrimestre, septiembre-diciembre del 2008. Por una cosa u otra, esa beca no iba a poder salir para esa fecha, sino para enero-abril del 2009. Ya yo tenía programado que ya yo iba a empezar la universidad en septiembre. Entonces yo decliné de esa oportunidad del Politécnico y me adherí a la otra, cedí para que alguien más. Y gracias a Dios
que fue así porque lamentablemente quienes tuvieron acceso a esa beca al final no pudieron entrar a la universidad. Oh, wow. Sí, nunca supe qué pasó, pero la beca nunca salió y quienes tenían la beca al final no pudieron ir a la U, se tuvieron que ir a la OIM, a la UFEC, para poder hacer otra carrera. Pues, lamentablemente las que querían estudiar, y conozco de algunas personas, no pudieron hacerlo. Entonces pues el Señor permitió que lo pudiéramos hacer así. Entonces, pues bueno, tuvimos la oportunidad de cursar esta carrera, de participar de varios eventos nacionales. La Facultad de Arquitectura hace unos encuentros, en esa ocasión era cada año, después cada año y medio, que se llama ENEFA, Encuentro Nacional de Escuelas y Facultades de Arquitectura, y ahí tuvimos la oportunidad de visitar la UCATESI en La Vega, UNIBE en Santo Domingo, la UNFU en Santo Domingo también, la universidad, la UNE, Universidad Nacional Nordestana, que está en San Francisco, y participar, conocer estudiantes de esas universidades, ver proyectos, era lo favorito de uno, ver los proyectos de término, ver esa torre, toda esa tecnología y demás. Y entonces fue esas oportunidades que se pudo tener en la carrera. Habían acuerdos internacionales con la Universidad de La Rioja en Argentina, con la Universidad de Florencia en Italia, pero lamentablemente por no contar con los fondos, pues no pude acceder a ese tipo de oportunidades. Pero dentro de lo local, lo que se pudo, pues participamos. Y ahí pues entonces... Y se le sacó mucho provecho. Exactamente. En febrero del 2013 pues egresamos como arquitecto en esa gran promoción, que también fue una promoción muy buena, muy sobresaliente. Hablamos de educación media y educación superior, pero hay unas actividades extracurriculares de clubes a los que tú puedes pertenecer y a los que tú perteneciste. Tú perteneciste al Instituto Duartiano. Sí, la rama juvenil, que era Avanzada Juvenil Duartiana. Y también perteneciste a la JCI. Así es. Para mí, en lo particular, yo no quiero abandonar los años de la juventud sin no haber participado de la JCI. Inclusive he hecho esfuerzos, te lo comenté, de traer un capítulo a la romana. No he podido, pero yo anhelo. Ya no hice arquitectura, pero por lo menos quiero pertenecer a la JCI. Tengo muy buenos contactos de la JCI de Santo Domingo, inclusive sigo JCI de otros países, y es algo muy que llena mucho. Sí. Entonces, yo quiero que tú hables también de esa parte, porque son clubes, son instituciones que también te obligan de alguna manera o te dan las herramientas para que tú puedas mejorar como individuo. Así es. Háblame de eso, tanto del Instituto Duartiano como de la JCI, cómo tú llegas, qué haces luego que eres parte de eso, cómo transiciona de uno a la otra. Muy bien, bueno, pues desde siempre he tenido ese sentido del servicio social, de hacer algo por la sociedad. Bueno, la ética profesional te lleva a eso. Como te digo, desde la época de estudio que estaba en la primaria, siempre participaba de los desfiles por el 26 de enero, el 27 de febrero, en todas esas actividades que organiza la escuela en el trimestre patrio, enero, febrero y marzo. Y pues en 2006, en el mismo año que egresé del Politécnico, pues nuestro querido hermano Carlos Manuel Guerrero Castro, que también egresado del Politécnico, pues era quien presidía esta rama juvenil del Centro Duartiano, de la Avanzada Juvenil Duartiana, y me gustó mucho que ellos llevaban a los centros educativos charlas y talleres del ideal duartiano. Mostraban cómo se debe doblar la bandera, de la importancia de los símbolos patrios, de la historia y vida de Duarte, ese joven que con su ideal llevó a que nosotros hoy seamos libres e independientes. Entonces me enrolé o me involucré en el Centro Duartiano en 2006 gracias a nuestra querida
Friné Martínez, que fue maestra. Friné tenía un grupo de teatro donde ella hacía actividades enfocadas a esta parte, y tenía una frase que ella decía: si Duarte viniera y a los ojos te mirara y te preguntara como ¿qué estás haciendo? Y eso te interpelaba y tú decías: wow, ¿qué yo estoy haciendo por mi patria? Yo estoy haciendo por mi país. Entonces esto motivó. De ahí entonces pues nos fuimos involucrando en diferentes clubes, y ahí conocimos la JCI 2010-2011 y participamos, traímos el capítulo a la Romana, que había funcionado en los años 80, y estuvimos participando junto a Gilberto, Yorky, Yosari y demás muchachos por varios años, mientras se pudo sostener. En esa época surgió también Rotarac, tenemos a nuestro hermano Edgar Cotes y ese grupo, que son clubes que han impactado se mantienen mucho y que han impactado en la Romana, y ahí pues estuvimos siempre colaborando como voluntarios. Después llegó Activo 2030, que se mantiene actualmente, los Leo y todos esos clubes donde desde siempre nos hemos mantenido trabajando esta parte del voluntariado y del servicio social. Incluso mencionabas ahorita lo del Premio Nacional de la Juventud. Mis primeros intentos o mis primeras participaciones en el premio fue precisamente en servicio social voluntario. Wow. Para 2011. ¿Cuántas veces tú, antes de llegar ahí, quiero conocer el dato, pues mencionas que de tus primeros intentos vienen de ahí, del servicio nacional voluntario? Pero ¿cuántas veces tú intentaste antes de lograr ser ganador del premio? Pues duraron muchos años motivándome a participar. Realmente no tenía ningún interés, porque yo decía que eso yo lo hacía como un servicio, no porque se me reconociera. Sí. Y bueno, la primera participación fue 2011-2012. Ahí fui seleccionado en la ciudad de La Romana en servicios sociales voluntarios. En ese mismo 2011 también participamos de un récord Guinness, 1000 horas de lectura continua en voz alta. Se llamaba Por amor a Dios y a la patria, donde se leía la Biblia y se leía la Constitución. Entonces éramos 6 por municipio, 3 leían la Biblia, 3 leían la Constitución. Entonces tú tenías que leer 1 hora continua, sin pausa. Tú hacías una pausa breve para tomar agua y continuaba. O si duraba más del tiempo que debía, se caía el récord. Entonces tú tenías esa presión sobre ti, que tú tenías que leer en voz alta frente a unas cámaras, donde los jurados estaban siguiendo el proceso. Y fuimos parte de quienes representamos el municipio de La Romana. Las últimas horas se concluyeron en el Palacio Nacional, en el Salón Las Cariátides, quien era a su vez en ese entonces presidente, Leonel Fernández, concluyó, y ahí recibimos entonces la certificación de ese récord Guinness. O sea, que en ese récord Guinness aparece el nombre de Melvin Vargas. De Melvin Vargas. Un récord Guinness en 1000 horas de lectura continua. Se pudo lograr. Qué bien. Entonces ahí participé después de nuevo en 2012-2013. Ahí pues no resulté seleccionado, y luego pues cesé de participar en el premio. Sí colaboraba con otros asesoría para que pudieran participar por muchos años, y de nuevo entonces ya volví o me motivaron a participar en el premio ya para 2020-2021, o sea que ya estábamos en plena pandemia. Sí. Y así fue en el renglón de liderazgo religioso. Déjamelo ahí, que vamos a tocar ese tema más adelante. Entonces continúa con esto de los clubes y las asociaciones. Bien, como bien mencionabas ahorita, estos clubes pues te ayudan a forjarte como persona, como individuo, como tú. La mejor obra que puedes hacer es darte en pro o en beneficio de los demás. Eso te ayuda. Entonces esa motivación va acompañada de formación, de fomentar el liderazgo. Muchas personas dicen que si el líder se hace o nace. Entonces independientemente se hace o nace, ellos te ayudan con esta parte formativa,
y cómo tú vas desarrollando tu liderazgo, tu conocimiento, cómo puedes ayudar, porque incluso el credo de la organización te dice que de las mejores cosas que tú puedes hacer es donarte en pro de otros. Cada organización de esta tiene objetivos diferentes, por ejemplo, como mencioné ahorita, Activo 2030, que se enfoca hacia los niños, la JCI, pues el trabajo social en diferentes ejes y así sucesivamente. Pero como siempre, es un trabajo que hemos desarrollado por muchos años. También luego a través del mismo Ministerio de la Juventud, precisamente que nos involucramos, tenía un voluntariado y ahí entonces también estuvimos desarrollando limpieza de costas para momentos donde había aviso de tormenta y demás, pues participábamos colaborando con la Defensa Civil y la Cruz Roja y demás. O sea, en mí siempre ha estado este deseo de servir y de colaborar y de participar por las mejores causas, de devolverle algo a la sociedad que tanto nos da, o de lo poco que nos da. Pregunto, el tema de estudiar y ser buen estudiante, mencionabas que te lo inculcó tu mamá. Uh-huh. Pero esto de el voluntariado, de dar de mí a la sociedad, de devolver a la sociedad, ¿cómo tú lo aprendes? ¿Quién te lo inculca? Porque hoy en día no sabemos exactamente cómo lo están haciendo los padres. Hay muchos jóvenes que están participando de voluntariados. Diría yo que más que antes. Es una labor también que se está trabajando. Sí. Pero en tu caso, ¿cómo nace eso? ¿O quién siembra la semilla de eso en Melvin? No podría identificar cuál fue el génesis, cómo inicié, pero ¿qué puedo decir? El ejemplo de las cosas bien hechas, yo creo que influye. Y venir de una familia que económicamente no te puede brindar riqueza, pero sí puede brindarte amor, educación. Ese tipo de cosas influyen mucho, donde los buenos ejemplos ayudan. Entonces entiendo que por ahí puede ser que venga este deseo de servir, de esa vocación de servicio, de ayudar de una manera u otra. Porque mencioné pues la parte del servicio social voluntario, pero también desde la educación, desde la enseñanza. También es una parte que he desarrollado desde que estaba en el Politécnico, pues, y egresado, que también tú participaste, y así fue que nos conocimos, que iba a sustituir maestro o iba que era una práctica que no sé si todavía nuestra querida maestra Casey Borrero, saludo para ella, la mantiene, que siempre solicitaba a los egresados que fueran a contar su experiencia, sí, y cómo les ayudó el Politécnico en la carrera que estaban haciendo, o una vez hayan terminado, cómo les estaba yendo, y ese tipo de cosas es muy motivadora. Entonces por esa parte también nos hemos desempeñado en la parte de educación, o sea, el servicio de ayudar a los demás, esa vocación a través del servicio y a través de la educación y de la enseñanza. Ese es un tema súper interesante, porque a veces uno hace las cosas y uno o simplemente lo hace porque le nace, o lo hace porque se lo enseñaron, o porque uno lo vio de otra persona que uno admiraba y respetaba, sea papá, sea mamá, sea un tío, y uno lo continúa haciendo. Pero ya luego como formalizar esa vocación a participar de estos clubes, de estas organizaciones, hacerlo también ya a título personal, de que, ok, no porque estoy en el club o en la asociación lo estoy haciendo, sino que si yo puedo hacer H o R, yo lo voy a hacer. Ir a dar clases, hablar con los jóvenes, orientar a los jóvenes. Yo te puedo decir que mucha de la presión, o no voy a decir la presión, sino de la influencia de mantenerme siempre en el buen camino, más que mis familiares, que obviamente uno tiene ahí sí hay una presión,
pero uno tiene influencia de amigos. Y tú, Gilberto, entre otros los muchachos, han sido una influencia en mí particularmente. Yo viéndolo a ustedes que están rompiendo brazos, que estaban estudiando en la UCE, llegando tardísimo a su casa, amaneciendo estudiando, son cosas que uno dice, si fulano lo está haciendo, si Melvin lo está haciendo, si Gilberto lo está haciendo, ¿por qué yo no puedo? Efectivamente. O ¿por qué yo voy a decidir no hacerlo? ¿Entiendes? Entonces, quizá, no sé si alguien más te lo ha dicho, pero por mi parte te puedo decir que ese servicio social que tú has hecho, quizá no en esa rama, pero ha influenciado a jóvenes como yo en su momento. Y amigos míos también me han comentado que te conocen, que dicen, no, pero Melvin es una estrella, yo veo a Melvin tal día haciendo tal cosa o participando de tal cosa, y yo dije, no, pero si Melvin lo está haciendo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y que se han mantenido bajo esa influencia de perseguir el buen camino, por llamarlo de alguna manera. Y te preguntan, pero ¿cómo que tú lo haces? ¿Cómo tú tienes tiempo para hacer tantas cosas? Exacto. Y digo yo, Melvin dice que no le alcanza el tiempo de tantas cosas que hace, porque si no es estudiando, haciendo un curso, es entonces en reuniones de la iglesia o de otra organización o de un club haciendo algo. Entonces, ahí se conecta lo de la iglesia. Tú ganas el Premio Nacional de la Juventud en 2022 en la categoría de liderazgo religioso. ¿Cómo con esta vida tan cargada que tú llevas de la universidad, estudiando arquitectura, que no es una carrera fácil, y en la UCE menos, tú comienzas a forjarte como un líder religioso, un líder en tu iglesia? Que hay que hacer la salvedad de que si tú ganas esa categoría, liderazgo religioso, no es porque tú eres un líder de forma local, es porque tú has impactado a muchas vidas. Entonces, ¿cómo se forja una persona como un líder religioso? ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, siempre, y menciono de nuevo a mi mamá, siempre trató de que sus hijos, siempre estuviéramos en los caminos de la fe. Nos llevaba a la iglesia, se preocupó porque hiciéramos los sacramentos y que siempre nos mantuviéramos ahí. Siempre uno tiene momentos donde se aleja o que participa menos de las actividades, pero independientemente siempre, por lo menos el domingo, iba a la iglesia. Y siempre hay personas que son esos ángeles, por mencionar así, que son los que te mantienen como conectado. Sí. Y puedo mencionar en la época del Politécnico, ahí tenía mi querido hermano Julio Alberto, Kiko, siempre me avisaba de las actividades. Mira, tal día tenemos esta actividad para que vaya, hay una actividad que es emblema en la Iglesia Católica, la Pastoral Juvenil, que es la Pascua Juvenil. La Pascua es un triduo que se hace en Semana Santa, jueves, viernes y sábado santo. Yo llegué a participar de una o dos Pascuas. Exactamente, que es el mayor encuentro de jóvenes. Nosotros aquí lo hacemos de manera zonal, o sea, todas las iglesias de la Romana, las parroquias, y nos reunimos en un solo sitio, que por lo general es la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, y ahí pues participábamos. Y entonces, como te mencioné, Kiko siempre me avisaba y me mantenía participando. No pertenecía a ninguno de los grupos juveniles, en un caso atípico, porque por lo general es común que el joven que está en la iglesia pues participe de alguno de los grupos. Por el tema de tantas actividades y muchas cosas, no tenía tiempo de participar de un grupo como tal. Y bueno, ya para el 2012, casi en el último año de la universidad, pues participando en una de estas actividades, recuerdo a mi hermano Junior Ramírez, un gran joven comprometido de la iglesia. Él preguntaba, eso fue en una post-Pascua. La post-Pascua la celebramos ya en el tiempo de Pascua, después de que pasa la Semana Santa, hacemos este encuentro
donde participan los jóvenes de Higüey, del Ceibo y de la Romana, de manera de la diócesis. Y él preguntaba, ¿quiénes de ustedes tienen metas? Todo el mundo, terminar la universidad, conseguir un trabajo, y así sucesivamente. Él decía, sí, todos, y es bueno, tenemos metas a mediano, a largo y a corto plazo. Pero ¿quiénes de ustedes tienen metas en el Señor? Y ahí sonaron los grillitos. Todo el mundo hizo ese silencio así sepulcral. Y eso me llevó a reflexionar. Y yo dije, bueno, muchas metas. En ese momento, pues, era, como decía, yo estaba en mi último año de universidad, concluir. Y yo dije, ¿cuáles son las metas que yo tengo en el Señor? Y él decía, no me tienen que responder, solamente hagan esa reflexión. Y eso me interpeló. Entonces me hice una meta, un propósito de poder darme, participar, integrarme. Entonces eso marcó un antes y un después de ese cristiano pasivo a un cristiano activo. Pues no solamente iba y se sentaba un domingo en el banco, sino que se involucraba. Y ahí entonces empecé a involucrarme en el tema de los grupos juveniles. De una vez aprovechan a uno, ven para que tú coordines. Tú llegas de una vez, ¿cómo que a coordinar de una vez? Ahí me ponían de una vez a coordinar un grupo, a dirigir, a subcoordinar, sin haber pasado la experiencia de participar de un grupo, pero sí traía una experiencia de muchos años de un servicio social y de todas esas herramientas de ser líder que nos daban. Y entonces ahí empezamos en 2012 a hacer este trabajo, pues, en la iglesia con los grupos juveniles y participar. Y precisamente eso fue llevando a que nos motivaran a participar en el premio. Como decía, la última vez que participé fue en el 2012 y volví a participar en el 2021. Prácticamente 9 años después. Exactamente, y participé porque decía, bueno, es que yo no hago esto por recibir premios, pero lo que tú mencionabas ahorita, el ejemplo, me decían, sí, pero no, tú no lo vas a hacer por ti, sino lo que tú puedes transmitir a los demás, y que las personas que te conocen vean que si tú lo lograste, ellos también lo pueden lograr. Incluso varias personas se me acercaron después me dijeron, mira, yo no confiaba en esos premios, yo pensaba que esos premios se quedaban en la capital, en Santiago, pero al ver que tú lo conseguiste y tú eres cercano y tú eres de lo mío, yo creo que yo puedo participar. Claro, lo hace tangible. Lo hace tangible, exactamente. Tú te conviertes automáticamente en embajador y le da eso una credibilidad en que tú lo puedes lograr. Claro. Entonces dice, wow, es cierto. Y entonces participé ese año, que fue el primer año que se hizo virtual, 2020-2021, estábamos en pandemia, no resulté seleccionado. Quien ganó, que es parte de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil, un joven muy trabajador de Elías Piña, William Hernández, un saludo para él. Entonces me motivó a que participara el año próximo, y ahí 2021-2022 pues participé. Los 3 finalistas éramos de la Pastoral Juvenil, un representante de la diócesis de Barahona. Barahona comprende Bauruco, Independencia, Barahona y Pedernales. Y un representante de la diócesis de Santiago comprende esas provincias que están circundantes. Entonces, como decías, el trabajo que uno hace trasciende, o sea, no solamente el trabajo local, pues yo tenía el compromiso de la Romana, pero al ser coordinador de la diócesis, y la diócesis comprende 3 provincias, la Romana, el Ceibo e Higüey, yo tengo que ver con el trabajo de los jóvenes de esas 3 provincias. O sea, no se compara el trabajo de algún otro que está haciendo algo localmente, ya sea en un ministerio o ser predicador, a cuando tú estás haciendo un trabajo que se proyecta nacional, porque yo como coordinador diocesano era el representante ante la Comisión Nacional de esas provincias, de esos jóvenes que dependían de mí. Entonces eso te catapulta, por decir así, y la muestra de este trabajo que venimos haciendo desde el 2012 hasta el 2022, que fui reconocido 10 años después. Entonces la evidencia, que es parte de los requisitos que se muestran para uno postularse al premio,
fue lo que entonces ellos entendieron que me hacían merecedor de este premio, el Premio Nacional de la Juventud, que es algo que le agradecemos mucho a quien propuso esa idea en el 1996, el presidente Leonel Fernández, que se realizara este premio para reconocer a jóvenes destacados de diferentes renglones. Actualmente son 15 renglones, ha variado mucho. Probablemente se creen más renglones, porque es que la vida, la sociedad ha ido creciendo, la República Dominicana ha ido creciendo, y anteriormente no habían posiciones, por decirte algo, las redes sociales, sí. Jóvenes que tienen impacto hoy en las redes sociales, que quizá no tienen un liderazgo marcado en las religiones, ya sea en cualquier denominación, sí. En tu caso, por poner tu caso como ejemplo, pero sí tienen un liderazgo en redes sociales y que proyectan los buenos valores de la sociedad, los buenos valores de la juventud, que son jóvenes que están ahí diciéndole a los demás, tú tengas un barrio, pero tú no tienes que ser parte de la estadística, etcétera, etcétera. Hay muchas categorías que probablemente se sumen. Como dije, a lo largo de estos años, desde el 96 que fue creado el premio, se han sumado y se han restado renglones. Hubo una época que eran 10, después eran 18, después bajaron a 16, después 15, después 14. Y, por ejemplo, en el renglón que yo gané, antes era un solo renglón. Era liderazgo religioso, político y empresarial. Ahora está dividido en 3. Es lo más natural. ¿Cómo tú vas a tener una persona que tiene un emprendimiento en el área empresarial o en el área política, porque ganó una regiduría y es el regidor más joven del país? Y por ejemplo, en el caso de Olfani Méndez, no recuerdo ahora de qué provincia del sur, que fue de la más votada y de las más jóvenes, que participó el año pasado y ganó en liderazgo político. Entonces, ¿cómo tú juntas esos 3 ámbitos en un solo renglón? Que son excluyentes. Son excluyentes, sí, entonces se separó y entonces está cada renglón individual. Por ejemplo, en el liderazgo deportivo, tú tenías un joven, y tengo la anécdota de una joven que tenía su récord nacional y récord latinoamericano, oriunda de La Romana. Ella fue a competir representando a La Romana en el premio. Pero ella compitió con un lanzador de Grandes Ligas, en esa ocasión era Edison Volquez. Wow. Entonces tú decías, ¿cómo tú comparas la trayectoria de Edison Volquez, lanzador de Grandes Ligas, con una joven que tiene un récord panamericano, un récord latinoamericano? No se compara. Entonces dividieron deporte nacional, deporte internacional. Y ahí tú tienes... Quizás se divida en amateur y profesional más adelante, porque también son 2 categorías muy diferentes. Realmente el deporte, yo que participo, después siempre participaba de manera de La Romana, ahora soy parte del jurado nacional del premio, y es difícil porque el deporte son muchas áreas, pero el deporte se basa en números, lo que tú haces en ese año, no la trayectoria que tú traes. Entonces eso puede llegar a conflicto y cosas que quizás la gente no entienda. Lo mismo pasaba con el mérito estudiantil. Si tú con una trayectoria en tu colegio o en tu liceo de un gran estudiante meritorio, pero viene un joven que tiene una beca en Harvard para una maestría, entonces ¿cómo tú comparas quién merece más el premio? Bueno, ahí se dividió el premio en mérito estudiantil preuniversitario y postuniversitario. Pues entonces ahí cada uno compite en su propio peso. En su propio peso. Claro. Entonces son cosas que han ido llevando al premio a evolucionar para ser un poco más inclusivo en esa parte. Ya se tiene el joven destacado en el extranjero, que son jóvenes que están haciendo un trabajo muy grande en el extranjero. Por ejemplo, tuvimos un premio en La Romana, Taina Almodóvar, que está haciendo un trabajo muy bonito en la parte de cultura en España, y ella fue quien ganó el premio ahora en la reciente entrega del 2024. Entonces tenemos muchos jóvenes talentosos que, como te decía, cuando ven el ejemplo de uno
que de los 6 ganadores que tenemos en la provincia de La Romana, yo gozo todavía de ser el único varón. Las demás han sido chicas en diferentes renglones. Entonces eso es una motivación, independientemente de alguien del patio, alguien que tú conoces, que lo viste correteando en el patio, lo viste en la Reforma, lo viste en la universidad, que fue ganador del premio. Tú dices, pero yo puedo lograrlo. Y que aquí en La Romana participan muchos jóvenes del premio, aplican al premio. Sí. Pero falta mucho más todavía, porque tú dices... Falta motivación. Está fulano, fulana y fulana, son súper jóvenes, pero falta todavía una constelación de estrellas que tú conoces, que yo conozco, que todavía no se han motivado. No. Que probablemente este podcast sea un elemento de inspiración para que apliquen al premio. Y ahí es donde yo quiero llegar a... ¿Cuáles serían los consejos que tú le darías a esos jóvenes que saben que tienen la característica para aplicar y ser ganadores del premio, pero que no lo han hecho? ¿Qué tú les recomiendas que hagan para que apliquen y que puedan resultar ganadores? Quizá no llegar hasta la final, ser finalistas, pero por lo menos aplicar y ser vamos a decir que galardonados. Bien, como me decían a mí, que muchos de ellos que he conversado con ellos pensaban lo mismo, o sea, yo no hago eso para que me reconozcan. El tema es que tú no lo debes hacer por ti, no debe ser algo individual, sino algo para la colectividad. Hazlo para que esos jóvenes que te están viendo o que te van a ver porque el premio te proyecta, te saca de lo local, te lleva a lo nacional o incluso a lo mundial, porque me hicieron invitaciones de varios podcasts para entrevistarme y conocer mi experiencia de cómo llegué ahí. Sino hazlo para los demás, que se vean reflejados en ti, que si tú lo lograste, ellos también lo pueden lograr. Ese es el mejor consejo y la mejor motivación que puedo hacerlo, y que cuentan con la asesoría de un ganador y de una persona que tiene muchos años con ese trabajo de evaluar a otros jóvenes para que participen del premio. A todo el que veo que sé que tiene el potencial, le digo, participa, yo te ayudo, yo te asesoro, porque cuando tú lo haces, pues La Romana se proyecta y los jóvenes que están viendo también se motivan, porque dice, si él lo logró, yo lo puedo lograr. Claro, 100% de acuerdo. Esa es la mayor motivación. Yo tengo un compromiso con usted, más que nada. Así es. De aplicar. Realmente, decía en el podcast pasado, con Genelipsis estuvimos conversando, le decía que ya yo me siento de 39. Para mí ya yo estoy fuera de esa categoría, aunque me queda muchísimo tiempo todavía. Es hasta los 35. Hasta los 35, pero ya... Hasta que no cambien la ley es hasta los 35, porque sí, escuché comentarios que lo quieren llevar hasta los 40. Pero es hasta los 35 todavía. Y falta mucho por hacer. Claro. Yo, una de esas noches de divagaciones, decía, de todo lo que he logrado, que es poco, cada vez que logro más y más, lo único que entiendo es que todavía falta mucho más por lograr. Y cuando miro para atrás, que digo, ya yo he hecho demasiadas cosas, me siento de 39. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con eso? Para aplicar y nada, tratar de demostrar todo lo que hemos hecho y resultar, pues, por lo menos llevar una historia que impacte también. Exactamente. Nada, brother. Al final tú escuchas el podcast y tú sabes que vienen unas preguntas que son ahí de stock. Voy a agregar unas cuantas, pero vamos a empezar con recomendaciones de contenido que tú le puedas hacer a la audiencia, ya sea en formato de película, serie, podcast, libros, documentales, cualquier formato de contenido que tú entiendas que te haya impactado de manera positiva o negativa y que tú quieras compartir con nosotros. Muy bien. Empezaré con la parte del podcast. Realmente yo no era team podcast. Siempre que tú mencionabas, bro, Gilberto, tienes que escucharte tal podcast. Neftali también con el tema de dub tape y demás, siempre me mencionaba. Y cuando gané, que entonces me entrevistaron en que un podcast, entonces ahí empecé a escuchar podcast y realmente son muy útiles. Yo
El año pasado escuché uno que se llama La Biblia en un año. Desde el 1 de enero empieza con el Génesis y cada día, entonces, un capítulo. Entonces, leen el capítulo y te hacen un análisis. Okay. Entonces, eso es algo de 10-15 minutos que tú, mientras estás en el baño, lo estás escuchando. Cuando te diriges al trabajo o al gimnasio, tú lo escuchas. Entonces, agregué a mi rutina ese podcast, La Biblia en un año. Al concluir ya en diciembre, entonces agregué uno que es muy interesante, que dice, ¿qué haría Jesús? Entonces cada día, en el Evangelio del día, y entonces después que lee el Evangelio y hace un análisis, como, ¿qué haría Jesús en este tiempo? Es muy interesante. También hay otro que se llama el Santo del Día, que la Iglesia Católica tiene un documento que se llama el Canon, que para que no haya la duda, dice, bueno, la Iglesia no hace santos. No, la Iglesia lo que hace es que esas personas que por una razón u otra trascendieron o por su misión o lo que hicieron en vida, como la Madre Teresa de Calcuta, lo inscribe en este libro. Y entonces ahí entonces queda instituido, o sea, la Iglesia no lo hizo santo, no, la Iglesia lo inscribió en este libro para que no haya la duda. Que ese es un tema que tenemos que tratar en otro capítulo del podcast. Exactamente. Entonces, que cada día tiene una persona, ya sea un beato, hay unos niveles dentro de este, valga la redundancia, nivel que están los mártires, están los, no recuerdo ahora el primero, están los beatos y están los santos. Entonces, cada uno están en un proceso para la beatificación, para llevar entonces al último escalón, que sería cuando se te inscribe en este libro donde tú eres declarado santo. Entonces, cada día, el santo del día te dice este santo y las cosas que hizo y de por qué la Iglesia entonces, y a través de las intercesiones de él, muchas personas que han sido sanadas y demás, que hay muchísimas historias. Entonces te lleva a conocer la vida de los santos y cómo su ejemplo te ayuda a ser mejor cristiano, que es lo que hacen todas estas personas. Su ejemplo de vida, porque no es lo mismo, bueno, nuestro Señor Jesucristo, que a los 33 años pues murió por nosotros y tenemos la palabra. Pero tú tener un joven que es beato, que se llama Carlo Acuti, que es le dicen el apóstol de la tecnología o el cyberapóstol, un joven millennial que está camino a los altares, tú te identificas más rápido con alguien que es contemporáneo contigo, que murió por una enfermedad cuando tenía 16 años, en el 2006. Tú te identificas más pronto con una persona que es contemporáneo contigo que quizás con alguien del siglo I o del siglo V. Entonces son personas que son como paradigmas del camino, que su ejemplo te lleva a que, y la misma palabra te dice, ser santo como tu Padre es santo, que el fin último de nosotros es llegar a ser santo. Entonces son esas personas que te sirven de ejemplo de que tú puedes llegar a llegar a la santidad. Hay una hermana que está en proceso, se llama Claire Crockett, que decía que no es como tú empiezas, sino como tú terminas. Entonces al final no importa que tú seas, que hayas sido, que hayas hecho, que hayas dejado de hacer, sino cómo tú terminas tus últimos días. Entonces ahí pues mencioné esos podcasts. Hay muchas series, muchas películas que en todas esas plataformas de streaming, películas de Chuck o La Cabaña, es una película que tiene un gran mensaje, Cuarto de Guerra, A Prueba de Fuego y así sucesivamente. Series, hay una muy buena, Netflix no tiene todas las temporadas, se llama The Chosen, Los Elegidos, que habla sobre... Creo que Gabriel, tenemos que apurarlo para tener una conversación aquí, me habló de esa serie, me habló muy bien de esa serie. Esa serie es tremenda, porque retrata una como más actual de esa, porque vemos en Semana Santa sobre todo muchas películas
de la pasión de Cristo, de su pasión, muerte y resurrección. Pero esta serie como retrata momentos que tú no lo vas a ver en otras películas, sino que lo leíste en la Biblia o lo leíste en un libro. Y también está pues la vida de los santos. Hay canales en YouTube que tienen 200 o 300 videos de San Juan Bosco, que es el patrono de la juventud, de Santa Teresa, el Padre Pío, el Papa Juan Pablo II, y así muchos otros, que esas personas que pasaron por la tierra y hicieron una labor, y están esas películas ahí, como decía ahorita, te sirven de referencia, de cómo cosas que nosotros podemos, que ellos hacían, que el tema de la oración, del ayuno y demás. Hay mucho contenido ahí porque las redes pues que la tildan, el internet, de que hay mucho contenido y que lamentablemente la desintegración social que hay por el contenido y el bombardeo que hay, pero también sí, hay buen contenido. Usted lo que debe de ser selectivo en las cosas que ven, porque como dicen, el algoritmo te va a referir cosas dependiendo de lo que tú veas. ¿Sí? Si tú lo que ves recetas de cocina, pues eso es cosas de cocina es lo que te va a mandar. Si tú ves entonces un buen contenido, eso es lo que te va a referir. Entonces esa sugerencia en esa parte de mucho contenido que uno puede hacer y de conocer y de consumir para edificación de uno. No, perfecto. Esa parte del contenido hay mucho que abundar. Sí. Demasiado. No, y que no mencionamos los libros, porque si mencionamos los libros, el libro por excelencia que es la Biblia, me gustan mucho los libros sapiensales, como el libro de los Proverbios, el libro de Sabiduría, el libro de Santiago, que hablan mucho sobre esas pautas que nosotros debemos seguir. Por eso son de mis libros favoritos, del libro favorito de la Biblia. Pero de esos libros que no son libros de la Biblia o sobre la Biblia, ¿cuáles tú pudieras recomendar? Que te hayan ayudado, impactado de manera positiva. Que me hayan cambiado el chip. Que te hayan cambiado el chip, exactamente. Que conocemos muchos. Los libros de finanzas. Hay libros que yo son como el 101, que es el libro que tú debes de leer sí o sí. El hombre más rico de Babilonia. Es 100%. Un libro cortito. De un libro de 20 o 30 minutos. Sí, un libro recomendado. Y para el que no tiene ¿cuál es la palabra? La costumbre de leer. Usted con leer 5 minutos, 10 minutos, te lo puede poner con un cronómetro. Voy a leer 5 minutos, porque lo difícil es iniciar. Ahora, ya después que usted inicia, si usted dice, bueno, hay una regla, que dice la regla del minuto, porque como lo difícil es iniciar, dice, bueno, cualquier cosa que usted vaya a desarrollar, usted dice que lo va a hacer por 1 minuto. ¿En qué consiste? A su cronómetro, programa 1 minuto, y si usted lo que desea es salir a caminar, usted programa 1 minuto, y donde terminó el minuto, ahí usted se detiene. Puede ser saliendo de la casa. Si de ahí para adelante usted quiere seguir caminando, usted lo puede lograr, pero su compromiso era 1 minuto. Entonces la regla del minuto es porque lo difícil es iniciar. Usted lo puede hacer con cualquier cosa que le tome o que le dé brega, por decir de una manera llana. Entonces, el hombre más rico de Babilonia, piense y hágase rico, padre rico, padre pobre, quién se robó mi queso, el monje que vendió su Ferrari. Y si quiere salir pues de esta área del enfoque de los negocios, pues ahí está. Pablo Coelho tiene muchos libros muy interesantes, que son libros sencillos y digeribles. Verónica decide morir, El alquimista, que es mi favorito. El alquimista es un muy buen libro. Sí. No quiero hacer spoiler, pero da una enseñanza que yo particularmente cuando lo leí, que decidí hacerlo, lo encontré y dije, tanto que hablan de este libro, déjame ver qué es lo que dice el libro. Sí. Y la última página fue donde yo dije, vale la pena. Estoy esperando la adaptación en la película, porque esa película hay que hacerla. Ojalá y no la hagan. Pero sí, me gusta mucho. Y hay uno que no es muy conocido de Coelho, que se llama La Quinta Montaña. La Quinta Montaña lo leí porque habla sobre el profeta Elías.
Okay. Entonces, cuando tú lees la Biblia, tú te quedas como una parte y la quinta montaña es como la continuación, como la que completa todos esos huecos que no menciona en la Biblia sobre el profeta Elías. Entonces tú lo lees en la quinta montaña. Podemos decir que es un libro de ficción. Exactamente. Pues es tremendo. La quinta montaña me encantó. Y bueno, ahí está Gabriel García Márquez, una estrella. El coronel no tiene quien le escriba, Crónica de una muerte anunciada. Y de los libros más recientes que he leído, Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos. Tremendo. Es un libro que recomiendo porque habla precisamente de esas pequeñas cosas que podemos seguir haciendo o que podemos iniciar para construir un hábito. Dice que un hábito tú lo logras en 21 días. 21 días haciéndolo y ya lo conviertes en un hábito. Pero yo he durado 21 días sin hacerlo y ya. Y se fue, no, porque para tú lograr hacer un hábito es para lo difícil. afianzarlo. Pero para borrarlo es bastante sencillo, simplemente dejar de hacer las cosas. Entonces, Hábitos Atómicos te habla de esas pequeñas cosas que tú puedes ir haciendo tomando un dicho de nuestros adultos mayores, de que grano a grano la gallina se llena el buche, o poniendo el granito de arena. Esas pequeñas cosas que podemos ir haciendo son los que nos van a llevar entonces a lograr grandes cosas. Entonces, como recomendación final, Hábitos Atómicos es un libro 1A para tiene mucho de dónde buscar. Quiero incorporar a las preguntas, primera vez que lo voy a hacer, y lo voy a hacer porque vi un fragmento de una película, te la voy a compartir, no la he descargado, no la he conseguido, se llama Bleed for This, o creo que en español se llama como Nací para esto, con uno de mis actores favoritos, Miles Teller, el pana de la película esta de la fiesta, Proyecto X. Ok. No el protagonista, pero el chico con el que ellos se encuentran en el supermercado, que le lleva al universitario. Sí. Ese pana es uno de mis actores favoritos, junto con Michael B. Jordan y unos cuantos. Che, porque tienes varios. Sí. Está Marco Fassbender, que no se queda. Fassbender, Benedict Cumberbatch, para los que no saben, ese Doctor Strange, Robert Downey Jr., pero está bien, ese no es el tema. No, ese es otro podcast. Ese es otro podcast, exactamente. En un fragmento de esa película, hay una mujer entrevistándolo y le pregunta, ¿cuál es la mayor mentira que te han contado? Y yo quiero hacerte esa pregunta a ti, independientemente del campo que sea, pero ¿cuál es eso que te han dicho siempre, que te han repetido toda la vida, y que cuando tú empiezas a vivir realmente o a prestar atención, te das cuenta de que la gente simplemente lo dice por repetirlo? Ahí yo puedo mencionar algo que yo les refiero a los chicos cuando tengo la oportunidad de compartir con ellos temas sobre la fe. Y se dice siempre en el ámbito cristiano de que tú debes de poner al Señor siempre en primer lugar, o consultarle las cosas que vas a hacer y siempre ponerlo en primero. Entonces nosotros ya tenemos ese chip mental de decir Dios mediante, si Dios quiere. Sí. Entonces la mayor mentira es que tú dices que estás poniendo al Señor en primer lugar, pero realmente no lo estás haciendo. Entonces eso yo siempre le digo a ellos, siempre que nosotros siempre debemos de decir Dios mediante, porque si el Señor no quiere, pues tú no lo vas a hacer. Pero a veces nos agarramos de eso como excusa, no, el Señor no quiso que yo lo haga. Ay, como tú sabes que el Señor no quiso que tú hagas tal cosa. Pero también con el hecho del cliché de decir, si Dios lo permite, Dios mediante, pero realmente tú te estás dejando interpelar, estás orando y estás esperando una respuesta de saber que realmente el Señor quiere eso de ti. Entonces el decir Dios mediante y Dios primero, para mí es la mayor mentira que la mayoría de la gente comete o dice, porque realmente no lo está poniendo en primer lugar. Yo creo que esas son abusos del lenguaje, porque ya uno no lo dice con el sentido original de la frase, sino porque se volvió parte del vocabulario
diarios que nosotros utilizamos. Tú puedes toparte con gente, te voy a poner un ejemplo, un ateo. Tú puedes encontrarte con un ateo que diga, si Dios quiere, pero es ateo. Exactamente. Pero él no lo está diciendo con el sentido original de que Dios, que yo creo en Dios y si Él lo quiere yo lo voy a hacer, sino que es un eufemismo para si sucede, si se da, se dio, pero más nada. Exactamente. Lamentablemente ha caído en eso. Nada, para finalizar, Melvin, a mí siempre se me olvidan las preguntas de cierre. ¿Tú te acuerdas de alguna? Sí, el tema de a quién yo sugiero para... Esa es la última. Sí, él la tiene pendiente, ya no lo voy a sorprender. Esa es una, la tengo pendiente ahí. Sí. No sé, tú tienes ya definido un mensaje o una frase que tú siempre le compartes a los jóvenes o a las personas en general cuando te piden un consejo. ¿Cuál es ese consejo que tú, no importa la circunstancia, tú siempre lo das, tú siempre lo repites? Aprovechemos el tiempo. Es la mayor cosa que podemos hacer. El tiempo pasa como quiera. Estás sentado. Entonces, lo mejor que podemos hacer en beneficio nuestro y de los demás es aprovecharlo. Y lo traigo a colación. Un primo que es como mi hermano, primo de los mayores. Él, pasado de edad, empezó a la universidad. Él trabaja hotelería y el único día libre que tenía en la semana, él lo tomaba para ir a la Universidad del Caribe a estudiar mercadeo o administración, no recuerdo exactamente cuál es el área. Y le decían, wow, pero el único día que tú tienes libre, tú te vas a ir por la universidad a estudiar. Y le decía, el tiempo pasa como quiera. Y es mejor que pase tú aprovechándolo. En 4 años yo termino. Efectivamente, él terminó su carrera. Y ha trabajado, tiene muchos años, tiene una empresa que se dedica al turismo y la política y demás. Pero eso me sirvió de ejemplo de esa época que lo escuché. Y es que el tiempo va a pasar como quiera. Entonces lo mejor es que pase tú aprovechándolo. Entonces una motivación, una referencia que le dejo a todo el que escuche es que aproveche el tiempo. En lo que tú entiendas, porque aprovechar el tiempo para mí puede ser de una manera, puede significar una cosa, para ti puede ser de otra. Pero independientemente en lo que tú entiendas que puedes aprovecharlo, pero aprovechalo. Duarte lo refiere en su diario duartiano, que decía aprovechemos el tiempo. La palabra también habla sobre aprovechar el tiempo. Entonces, si te dice la palabra, o está escrito en la palabra, que es el manual de todo cristiano, el libro más traducido en el mundo, el de los primeros libros que fue al espacio, y Duarte, el patricio, te está hablando, aprovecha el tiempo, pues. Ese es el mejor consejo que yo puedo dejar, aprovecha el tiempo. Perfecto. Bueno, ya sí. ¿A quién tú recomendarías para que, así como nosotros tuvimos esta conversación, yo tenga esa conversación, sí, o el público aproveche esa conversación? Claro. Con esa persona. Tú sabes que la regla es que no puede ser una persona que yo conozca. Así que ya tú lo tienes bien pensado. Sí, vamos a ver quién es esa persona. Tenía como 5 en lista, pero ya hay 3 de esos que están fuera del país. O sea, eso ya tenemos que odiarlo. Pero ahorita mencioné a mi hermano y amigo Junior Ramírez. Junior es un joven muy talentoso. Pertenece al ministerio Kerigma y también pues colabora como predicador y en la emisora nuestra Horizonte 104.3. Junior es una persona que me ha ayudado mucho. Él fue quien mencionaba ahorita que hacía esa reflexión de esos propósitos, de esos proyectos que nosotros nos ponemos en el Señor, y por eso lo menciono. Y también la esposa de nuestro querido hermano Pupilo, que la mencionó, Karin Ramos, es otra estrella que conocí gracias a estos caminos. Pupilo, de la Andrely y tú la han mencionado, y yo entiendo que es una nominación, así que claro, en el momento que ella
entienda, tenemos y que aunque nos tengamos que ir para San Pedro atrás de ella. Lo hacemos. Karin es la decana de la Facultad de Turismo de la Universidad Central del Este. Wow. O sea que entre tantas cosas y tantos servicios, porque pertenece a todos los grupos habido y por haber de la iglesia, en danza, canta y en diferentes ministerios también, además de su matrimonio muy bonito que tiene. También tiene y está haciendo un doctorado en esta parte de turismo. A ella sí hay que preguntarle, ¿y cómo tú lo haces? Exactamente. Y tiene un emprendimiento de catering. Sí, ellos tienen catering y tienen también el tema de que preparan picaderas y ese tipo de cosas. Exacto. O sea, hay que preguntarle cómo tú lo haces. No, Karin es una experta. Entonces, no Karin Ramos y Junior Ramírez. Ya ustedes saben. Tienen que ahora, tú tienes el compromiso de compartirles el podcast. No le digas que tú lo nominaste, sino míralo hasta el final y ahí tú te vas a dar cuenta de por qué yo... La segunda razón por la que te lo compartí. La primera es porque es muy bueno el podcast. Nada, brother. Gracias por participar, por venir. Era una tarea, un compromiso que teníamos y que lo cumplimos como vamos a ir cumpliendo. Misión cumplida, que es la primera parte. Exacto, tenemos 3 o 4 conversaciones ya pautadas. Así que vamos a tener a Melvin para mucho rato. Dios mediante. Manito, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y ya ustedes saben. Nos vemos en el próximo capítulo. El tiempo. Mis padres. Mi papá es de descendencia cibaeña, mi mamá de descendencia higüeyana. O sea, yo tengo una liga peligrosa. Pero muy peligrosa. Cibaeño e higüeyano. Son los dos rock izquierda. Sí. Entonces, por ahí vamos, pero vamos encaminados.